Pues vamos a comenzar con la clase de hoy y vamos a empezar a ver el tema de funciones. Bueno, aquí tenemos una definición provisional, digamos, para que nos demos una idea de con qué es lo que vamos a trabajar. Y es que una función es una regla que a cada elemento de un conjunto les asigna un único elemento de otro conjunto. ¿Vale? Entonces, vamos a tener dos conjuntos por ahí volando A y B. Y para cada elemento en A, me quedó feo. Para cada elemento A en el conjunto A, vamos a relacionarlo o vamos a asignarle mediante una regla un conjunto, un elemento B en el conjunto B. Entonces, este tipo de relaciones van a llamarse funciones. Ahorita vamos a ver una definición más formal y vamos a ver algunos ejemplos para que nos quedando claro, nos vaya quedando claro qué es exactamente estas cosas. Pero bueno, vamos a empezar con un ejemplo y dice lo siguiente. Si la longitud de las aristas de un cubo mide en L, entonces el volumen del cubo mide exactamente, ¿cuánto mide el volumen del cubo? Pues L por 3, L por L por L. L por L por L, o según nuestra notación de exponentes, L al cubo. Bueno, esto es, no lo vamos a tal cual, justifica la fórmula y eso, pero pues quiero que se queden con esta idea, que aquí no estamos considerando un cubo que no sé exactamente cuánto mide cada uno de sus lados, solo sé que todos miden lo mismo y miden una cierta longitud L, ¿vale? Y de acuerdo a esto, pues nosotros ya sabemos que el volumen, la regla que le asigna a esta longitud, este volumen del cubo, manda L a L al cubo. Entonces, ese sería un primer ejemplo de función, ¿no? Entonces, esa es una primera regla de correspondencia, digamos. Ahora vamos a ver otra. A cada número X se le asigna el número, vamos a llamarle X al cubo más 2X más 4 sobre X cuadrada más 1. ¿Ok? Entonces, igual aquí estamos partiendo de cualquier número real, el que tú quieras, y le estamos asignando este número de acá. Primero calculamos el producto de la suma de aquí arriba y luego lo dividimos respecto a este número de aquí abajo. Entonces, otra vez estamos tomando cualquier número, en este caso real, y lo estamos relacionando con otro número que sabemos que pues existe, ¿no? Entonces, ese sería otro ejemplo de función. Un tercero sería, no sé, si A es un número irracional, se le asigna el cero. Y si A es un número racional, se le asigna el 1. Y pues aquí también estamos considerando de hecho todos los números reales,
y lo estamos partiendo en racionales e irracionales. ¿Y qué está pasando? Bueno, a los irracionales los estamos relacionando con el número 0 y a los racionales le estamos asignando, lo estamos relacionando con el número 1. Entonces, estamos cubriendo todos los números reales en este caso y a cada uno de estos números reales les toca un número en el otro conjunto. En este caso les toca 0 o les toca 1. Entonces, ese sería otro ejemplo de función. Y finalmente vamos a ver un cuarto ejemplo. Se relacionan los números. Y vamos a hacer una lista. No sé, vamos a poner 2 con el 4. 3 con el 10. Vamos a ponerle, no sé, pi. Bueno, no hemos utilizado hasta ahora pi, pero pues ya todos ustedes alguna vez lo han oído de él. Es la relación entre el diámetro y el perímetro de una circunferencia. Entonces pi lo vamos a relacionar con, no sé, pi al cubo. Y a 5 lo vamos a relacionar con 440 sobre, no sé, 3. Entonces aquí todo mi conjunto A sería todos estos, el conjunto que contiene estos 4 elementos y a cada uno de estos elementos lo estoy relacionando con un elemento de algún otro conjunto. En este caso el otro conjunto, no sé, podría ser los números reales, ¿no? Estamos cubriendo todos los números de A y lo estamos relacionando con algún número de R, ¿no? Entonces esta cosa también va a ser una función. Esta ya no es tan, digamos, explícita como las anteriores, pero sigue cumpliendo las propiedades la casi definición que pusimos al principio, entonces esto también califica como función. ¿Ok? Sí, ok. Entonces vamos a dar una definición más formal de lo que es una función entre dos conjuntos. Ahí. Definición. Y va así. Se denomina función del conjunto A al conjunto B. Vamos a estar trabajando con dos conjuntos a una colección de pares de números, o bueno, de pares de elementos. Sí, una vez aquí, en este curso solo vamos a trabajar con funciones de números reales. Entonces vamos a ponerle una colección de pares de números. El primero en A. Y el segundo en B. Que satisfacen la siguiente propiedad. O bueno, con la siguiente propiedad. ¿Y cuál va a ser esa propiedad? Por ahí me preguntan en el chat si podemos ver algunas preguntas o dudas de la guía. Sí, más al rato voy a guardar un poquito de tiempo al final de la clase para que chequemos las nuevas preguntas de la guía, por si tienen dudas y no les ha salido algo o cualquier cosa. Entonces lo tratamos ahí, ¿vale? Entonces, ajá, la guía al final. Y regresando a la definición, entonces función va a ser entre un conjunto A y un conjunto B, es una colección de pares de números. El primero va a estar en A y el segundo va a estar en B y van a tener la siguiente propiedad. Si el par A y B
y el par A, C están en la colección, son pares de la colección, entonces B tiene que ser igual a C. Esto es, a cada elemento de A se le asigna un único elemento en el conjunto B. Ok, entonces mis funciones van a ser colecciones de pares de números, uno en A y uno en B. Y se tiene que cumplir que, primero, todos los elementos de A estén relacionados con algún elemento de B. Y segundo, que, que cada elemento de A esté relacionado con uno y solo uno de los elementos de B. Entonces esa va a ser mi definición de función y vamos a ver ejemplos ahora sí que con dibujitos para que nos quede más clara esta definición. Ejemplos, por ejemplo, no sé, tenemos mi conjunto A y vamos a llamarle, no sé, que tenga los elementos A, B, C y D. Y nuestro conjunto B, que tenga los elementos 1, 2, 3 y 4. Bueno, ese 4 me quedó feo. Y mi función es al A, lo voy a mandar al elemento 1, al B lo voy a mandar al elemento 3 de B, al D lo voy a relacionar con el elemento 4 y a C lo relaciono con el elemento 2 en B. La pregunta ¿es esta cosa una función? Vamos a llamarle esta colección de pares F. Entonces, ¿es F una función? ¿De Sí, acuerdo? porque solo se le está asignando un valor en B, ¿no? A cada Ajá. elemento. Primero estamos cubriendo todos los elementos de A y a cada uno de esos elementos de A lo estamos relacionando con uno y solo un elemento de B. Entonces sí, esta cosa es función. F sí es función. Bueno, vamos a ponerla aquí abajo. ¿Vale? Entonces ese es un primer ejemplo de función ya con nuestra definición, con nuestra definición formal. Ahora vamos a tomar el mismo conjunto A de los elementos A, B, C y D y que nuestro conjunto B pues sea igual, ¿no? 1, 2, no sé, 3 y 4. Y ahora lo que voy a hacer es a la otra vez se va al 1, B se va al 3, C se va al 4 y que D se vaya al 3. Y que esta cosa sea la colección G. La pregunta ¿es G una función? Sí, Sí, ¿no? Porque primero estamos cubriendo todos los elementos de A. El A, B, C y D, todos están relacionados con algún elemento de B. Y segundo, cada elemento de A está relacionado solo con un elemento de B. Aquí alguien podría preguntarse, bueno, este 3 en B está relacionado con dos elementos en A, pero eso no importa. Nunca restringimos eso a las funciones. Solo le pedimos que cada elemento de A esté relacionado con uno de B. Y estos elementos de A lo cumplen. ¿Vale? Entonces,
G es función también. Bueno, vamos a ver otro ejemplo. Otra vez nuestro conjunto A es... A ver, vamos a ponerle nada más A, B y C, ¿no? Y que nuestro conjunto B sea, no sé, el 6, 7, 8 y 9. Ahí, 9. Ahí está. Entonces vamos a mandar el A a 6, el B al 8, el C al 9 y mandamos el A otra vez al 8. Y a esta cosa vamos a ponerle H. La pregunta ¿es la colección H una función? No, ¿Por qué no? Porque le está asignando dos valores a y ya no cumple con la definición. Exacto. Entonces, H no es función, pues, ¿quién es el elemento A? Es AN, está relacionado con dos elementos distintos de B. Vale, entonces esta H no es función. Y una última, vamos a hacer otro conjunto A, y otra vez A, B, C y D. Y vamos a hacer otro conjunto B que sea, no sé, nada más tiene con el elemento 10. Entonces voy a mandar el A10, el C10 y el D10. Y que esta colección sea la colección I. Bueno, ¿es la colección I una función? Sí, porque solo se les está asignando un valor. Que todos vayan al mismo es otra cosa. Digo, ¿no? ¿Todos están de acuerdo? Según yo no, porque a todos no. los valores de A se le tiene que asignar uno y a B no tiene asignado nada. Exacto. Yo tampoco. Noten que B está solito. Entonces, según nuestra definición, todos los valores de A tienen que estar relacionados con un elemento de B. Pero aquí encontramos un elemento en A que no cumple eso. Entonces, sí, cada elemento de el A, el C y el D, elementos de A, sí están relacionados con un elemento de D y ese elemento es único para ellos, pero pues el B se quedó solo. Entonces, y no es una función. Y no es función, pues el elemento B en A no está relacionado con ningún elemento de B. ¿Vale? Si B estuviera relacionada con 10, pues ahí sí, ya todos los elementos ya están relacionados con uno de B y pues es único para cada uno de estos, pues entonces esa cosa sí sería función. Pero como no se cumple que B esté relacionado con 10 o que B esté relacionado con algún otro elemento de B, pues esta colección I no es una función. ¿Y no podría ser como una función discontinua o nada que ver? No, discontinua es otro concepto muy diferente. Ok, ok. Sí, lo vamos a ver, pero todavía falta bastantes clases. Y si no, no tiene nada que ver con discontinuo. Ok. Ajá. Pero sí, entonces esta cosa ahí no es una función. Pues bueno, vamos a hablar un poquito de la notación. Una función entre los conjuntos A y B se designa por medio de una letra
F, G, H y así. Normalmente la letra que utilizamos es F, pero si están trabajando con más funciones, pues utilizamos más letras. Y normalmente estas letras son itálicas, ¿no? O garigoleadas un poco. Yo normalmente las escribo así, entonces esa es mi forma de escribir una función. Pero si ustedes simplemente le ponen la función F con una F normal, pues también se vale, ¿no? Entonces, una función entre A y B se define por medio de una letra F, G, H, las que necesites, y se denota por F, dos puntos, A, flechita a la derecha, B. Esto se lee como F de A en B. ¿Vale? Entonces, esa va a ser nuestra notación para funciones. Y con esto ya estamos diciendo, ya estamos hablando un poquito más de las propiedades que debe cumplir la función. Por ejemplo, el primer conjunto A es el conjunto en el que en el que todos sus elementos tienen que estar relacionados con alguno de B, ¿no? Entonces, por eso lo ponemos primero, y por eso decimos que F parte de, bueno, podemos decir que F parte de A y va a caer en B. Entonces, vamos a hablar un poquito más de las propiedades de las funciones. Bueno, vamos a definir unas cosas. Si F es una función de A en B, llamamos dominio de F, denotado por dominio entre paréntesis F. A veces la D puede ir mayúscula, las dos también. Y denotado por dominio de F al conjunto A. Ahí, parte. Al conjunto A. Entonces, el conjunto del que parte F y que tiene que relacionar todos sus elementos, lo vamos a llamar dominio de F. Conjunto A de todos elementos. De todos los elementos A para los cuales existe B. B en B. Tal que la pareja A y B está en la colección, está en la función. O forma parte de la relación, no sé, cómo quiera decirlo. Bueno, si el conjunto A le llamamos dominio, el conjunto B recibe el nombre de codominio de F. También lo pueden encontrar como contradominio, los dos también. Y lo denotamos por ahí, codominio de B. De F, perdón. Vale, entonces en una función, pues necesitamos dos conjuntos, del dominio de F y del dominio de B. Y del codominio de F. Acá está. El dominio de F son el conjunto tales que todos los elementos van a formar parte de la relación, y el codominio de F, pues simplemente son algunos de los elementos con los que se relacionan el primer conjunto. Y vamos a decir un poquito más.
Si tomamos un elemento A en A, pero como A es el dominio de la función f, denotamos por B, denotamos por f en paréntesis A, f de A, al único elemento en B que tal que la pareja A, f de A está en la función. Ok, entonces, pues aquí literalmente lo que nos da mucho más información va a ser la propia f, la propia regla de correspondencia y el dominio de la función. Entonces, si ya sabemos cómo podemos, cómo es la regla de correspondencia y ya sabemos quién es el dominio de la función, pues podemos expresar los elementos del otro conjunto en el codominio como simplemente f de A. Los elementos que están relacionados con el elemento A del dominio de la función. O sea, es como decir los valores de A valorados en el dominio de F. Ah, algo así. Ok. Vale, entonces vamos a ver un ejemplo de funciones utilizando estos nuevos conceptos. Ejemplos. El primer ejemplo, que sea, no sé. Al principio habíamos visto la fórmula de volumen, ¿no? Entonces, la función que a cada número le asigna su cubo, o sea, el mismo número pero elevado a la 3, vamos a llamarle f, pues como estamos considerando cada número, vamos a considerar el conjunto A, que es el conjunto de los números reales, y pues el cubo de un número real es un número real, entonces como codominio podemos poner el número, otra vez los números reales, y está definida como f de x igual a x al cubo para cada x en R. ¿Vale? Entonces, ¿qué está pasando? Yo me estoy tomando un conjunto X en A y pues ya sé qué hace exactamente la función. A cada elemento lo manda a su cubo. Entonces, el elemento X en A, digamos está A minúsculo, lo está mandando a un elemento B en el conjunto B. Pero aquí mi conjunto B coincide con ser también los reales. Normalmente a los elementos A en el dominio le llamamos, bueno, normalmente cuando trabajamos con números reales, funciones de números reales, utilizamos la X para expresar a los elementos del dominio. Y a ese les llamamos variables. Mientras que eh, al elemento asignado bajo F se le llama valor de X bajo F. O simplemente valor de X. Entonces, en este caso, como ya sé cómo se comporta mi relación, pues ya puedo describirla tal cual, sin tener que poner como que todas las parejas que existan, simplemente la expresamos de esta forma y esto ya me dice a qué elemento en el dominio, a cualquier elemento en el dominio, cuál es su elemento en el contradominio que
que se relaciona con la función f. ¿Vale? Vale, ahí donde dice X pertenece a los reales, ¿lo que sigue es un igual o es un... Es igual, eh, ajá. Ah, Sí, es vale, igual. gracias. Me quedó un poquito feo. Ahí está. Bueno, aquí en vez de X, en vez de A voy a ponerle dominio de la función. Ok, entonces vamos a ver otro ejemplo. 2. La otra función que habíamos puesto. De una vez vamos a cambiarle el nombre. La función g de x, ahí no, g de x no. La función g, que toma valores en los reales y lo relaciona con valores en los reales, definida como, y es la función que hicimos en el ejemplo 2 hace rato, que a cada x le asignaba el x cubo más 2x más 4 me parece, sobre x cuadrada más 1. Y esto para cada x en R, el dominio de la función. ¿Vale? Otra vez aquí ya sabemos exactamente cómo funciona nuestra función g. Simplemente tienes que hacer las cuentitas y ya. Entonces, pues ya podemos, pues, expresarla fácilmente mediante esta expresión, digamos, analítica, esta expresión algebraica, perdón. Y otra vez ya no necesitamos poner todos los pares de números y no podríamos porque son infinitos, ¿no? Entonces, siempre que tengan una expresión analítica para la relación, para la función que están considerando, pues simplemente para cada x en los números reales, el g de x, el elemento al que lo relacionan bajo la función g, pues lo pueden expresar mediante esta expresión analítica. Bueno, la expresión esta algebraica correspondiente. Vamos a ver un tercer ejemplo. El tercer ejemplo era el de los números racionales y irracionales. 3, la función fg, vamos a ponerle h, que va de r en r, definida como, aquí esta función, los irracionales te los mandaba a 0 y los racionales te los mandaba a 1. Entonces esta lo vamos a escribir como que por casos mediante un corchete. Entonces abrimos el corchete y vamos a explorar los casos. H de x va a ser exactamente el número 0 si el número x era un número irracional, es decir, pertenece a R menos Q. Y el valor h de x es 1 si el elemento x pertenecía a los números racionales. Y esto pues para cada x en R otra vez. Entonces aquí, ¿qué pasa? Que pues, si yo me tomo un x en el dominio de mi función, pues tengo que ver los dos casos, ¿no? Si x pertenece a los irracionales, entonces la regla de correspondencia me dice que le toca el 0. Si x pertenece a los racionales, la función me dice que lo manda al 1. Entonces esa es otra manera de construir funciones. Si la función es así, digamos, por casos, dependiendo en qué parte de tu conjunto estés, pues abre los casos con este corchete y pues ya simplemente divisiones entre cada caso, ¿no?
¿vale? ¿Qué que puede repetir lo último de ceros y no sé qué? Ajá. Bueno, déjame subir rápido. Hace rato el ejemplo que vimos es el 3, ¿no? Y decía, si A es un número irracional, le asignas el número 0. Y si A es un número racional, se le asigna el número 1. Entonces, para poner eso en nuestra notación de función, pues otra vez todos los números que estamos considerando son los números reales. ¿Sí? Mi dominio va a ser R. Y los estamos relacionando con el 0 y el 1. También son números reales, entonces podemos poner de codominio el mismo R, ¿no? Pero pues esencialmente mi función te está dando casos, dependiendo de dónde se encuentre la X en el dominio. Entonces, si X está en los números irracionales, es decir, X pertenece a R menos Q, la función le va a asignar el número 0. Y si X pertenece a los números racionales, la función le va a asignar el número 1. Entonces, h de X la podemos escribir de esta manera, por casos. De hecho, si recuerdan, cuando definimos el valor absoluto, lo definimos de una manera similar, ¿no? El valor absoluto de X es igual a X si X es positivo, 0 si X es 0. Bueno, era con A, pero igual sirve. Y, y menos X si X es negativo. Y pues de hecho esto también califica como una función de este tipo, ¿no? Función por casos. Porque no sabes exactamente, porque la función cambia dependiendo de en dónde te encuentres en el conjunto R. Si X está en los positivos estrictos, pues el valor absoluto de X es X. Si X es 0, pues le asignas el valor 0. Y si X es negativo, le asignas el menos X. Entonces, cuando tienes una función por casos, es decir, depende de dónde te encuentres, de dónde te tomes la X en el dominio, pues la expresas de esta manera. Abres un corchete y expresas cada uno de estos casos y sus valores. ¿Vale? Sí. Ok. Y vamos a poner, y por ejemplo, estas funciones de aquí, esta f y esta g. Pues ya vimos que ambas son funciones porque satisfacen nuestra definición, ¿no? Sin embargo, pues para escribirlas tendrías que poner, por ejemplo, en el caso de f que parte del conjunto A, pero el conjunto A lo podemos definir como el conjunto que solo contiene A, B, C y D. Y se va al conjunto B, que es el conjunto que tiene a 1, 2, 3, 4. Y como tal, bueno, ya te está diciendo a quién tienes que mandar a quién, pero pues serían todos los casos, ¿no? F de X igual a, y serían 4 casos y ajá. Entonces, cuando tienen funciones de este estilo que son muy pequeñas, o sea, cuentan con muy pocas parejas, pues tal cual poner el dibujito, ponerle las parejas, es suficiente para expresar la función. Por ejemplo, las parejas serían A1, B3, C2 y D4. Y F es, pues, este conjunto de pareja, ¿no? Y tal cual esa es otra manera de expresar la función F. Entonces voy a ponerlo rápido acá abajo. Bueno, voy a borrar esto también. Y ahora sí, 4. F, la función F que va de A, B, C y D al conjunto 1, 2, 3, 4, definida como o definida por las parejas ¿era qué? A1,
creo que era B3, no, B2, bueno, no sé qué, B2, la pareja C4 y la pareja D3. Entonces, tal cual, esta es otra forma de describir una función. En este caso, nuestra función es muy pequeña, solo cuenta con 4 parejas, pues tal cual podemos enlistar estas parejas en ese orden y pues ya cuenta como la expresión de mi función, ¿no? Pero por lo regular solo vamos a trabajar con funciones de las de aquí arriba, tales que su dominio y contradominio sean subconjuntos de los números reales. Vamos a poner eso. En este curso trabajaremos mayormente con funciones cuyos dominios y contradominios sean subconjuntos de los números reales. Entonces, a estas funciones se les llama funciones reales de variable real. Son funciones cuyas variables, cuyos elementos en el dominio son números reales y los valores con los que los relacionamos son también números reales. Por eso les llamamos así, funciones reales de variable real. Una duda. Ajá, La flechita es como, ¿significa la regla de correspondencia o ya no? te explica el orden de los conjuntos, digamos. Flechita, bueno, a ver, acá abajo. La anotación es F de A en B. Lo que la flechita te está diciendo es que A, el primer conjunto, pues es el dominio de la función. Es decir, todos los elementos de A tienen que estar relacionados con alguno de B, ¿no? Y B es el codominio de la función, ¿no? Entonces, ajá, lo que está haciendo la flechita es decirte cuál conjunto es cuál, ¿no? En este caso, A es el dominio de la función porque la función toma valores en A y lo relaciona con valores en B. Entonces, F va de A en B. Toma todos los valores de A y lo relaciona con algún valor de B. Entonces, Ok. si la flechita está diciendo quién es el dominio y quién es el contradominio. De dónde estás tomando los valores iniciales y con quién los vas a relacionar. O a dónde van a caer bajo la función. Ok, y cuando lo evalúas ya sería como la regla de correspondencia, o sea, el Ajá, f de x. exacto. Ok, Ya cuando te tomas f de x, pues ya se sobreentiende que x es una variable en A o x es un elemento del dominio de la función. Y cuando haces la igualdad, pues ya estás diciendo con quién lo vas a relacionar en el conjunto B. ok, va. Ujú. Gracias. Vale. ¿Alguna otra duda? Pues parece que no. Bueno, ya vimos más o menos cómo son definidas las funciones,
cuáles son los elementos de las funciones, el dominio, el contradominio y la regla de correspondencia. Y pues también ya vimos cómo expresar funciones, ¿no? Funciones reales de variable real. Pero pues, bueno, por ejemplo, en H ya no está diciendo tal cual la regla de correspondencia de la función, ¿no? ¿A qué elemento de R lo voy a relacionar con qué elemento de R? Sin embargo, pues esta notación sigue siendo un poquito abstracta. En el caso de f de x igual a x al cubo, pues sí, ya sabes que a cada elemento lo mandas a su cubo, pero igual como que solo sabes eso, ¿no? Nos gustaría tener una forma de representar estas funciones de manera más, así que más gráfica, ¿no? Adelantándonos un poco. Y para eso, pues vamos a desarrollar el concepto de gráfica de una función. Pero para ese concepto, primero necesitamos definir qué es el plano coordenado, ¿no? Gráfica de una función. Entonces, pues el plano no lo vamos a definir, no vamos a decir quién es un plano porque pues, ya todos tenemos una idea de qué, ¿no? Por ejemplo, aquí en las notas, pues el plano es, digamos, todas las notas, pero pues se sobreentiende que estas notas se extienden hasta infinito, ¿no? Es a la derecha, a la izquierda, hacia arriba, hacia abajo. Tú te puedes mover libremente sobre este plano y como que nunca se va a acabar, ¿no? Entonces, ese es un plano. Ese es lo que entendemos por plano, ¿no? Entonces, vamos a definir qué es el plano coordenado. Para eso necesitamos hablar de parejas coordenadas. Decimos que una pareja de números reales, es decir, A, B en R, es ordenada si se establece cuál de estos elementos es el primero. R. ¿Y cuál es el segundo? Por ejemplo, paréntesis A, B, cierras paréntesis, es un par ordenado. Pues se entiende, o bueno, pues A es el primer elemento y B es el segundo. Entonces, pues sí, mis elementos que yo voy a considerar en el plano, los voy a describir como pares ordenados de esta forma. A, B. Y vamos a decir un poquito más de esos pares. Así, dos parejas A, B, dos parejas ordenadas A, B y C, D son iguales. Sí, solo sí. El primer elemento de cada pareja o la primera coordenada de cada pareja son iguales y los segundos también son iguales. Y luego definimos
El conjunto lo vamos a denotar con el conjunto R al cuadrado, conjunto de los números reales al cuadrado. Esto, así siendo más formales, se define como el producto de los números reales con los números reales. Esta es la notación general para este tipo de conjuntos. No vamos a decir más de eso por el momento. Pero R al cuadrado es el producto de R con el conjunto R. Y esto se define como todas las parejas ordenadas A y B, tales que tanto A como B son elementos de los reales. Entonces, este conjunto R2, usualmente le llamamos plano o el plano. Y a sus elementos, puntos. ¿Vale? Entonces, R2, que es el conjunto de todas las parejas ordenadas, tales que cada coordenada es un número real, lo vamos a llamar el plano. Y a cada uno de esos elementos, a cada una de esas parejas ordenadas, los vamos a llamar puntos. ¿Vale? Sí, Bueno, ya definimos el plano. Ahora vamos a ordenar o vamos a coordenar el plano. Ajá. Entonces ahora consideremos dos rectas perpendiculares o ortogonales entre sí. Una horizontal y otra vertical. Entonces vamos a hacer un dibujito. Bueno, que se vea la definición del plano. Ajá. Entonces, en nuestro plano vamos a considerar dos rectas perpendiculares entre sí. Ahí. Una horizontal y una vertical. Y son ortogonales. Es decir, el ángulo que forman entre ellas es de 90 grados. O pues, si ya saben cómo utilizar radianes, pi medios, ¿no? Bueno, a la recta horizontal la llamamos eje X o eje de las abscisas. Normalmente solo debemos decir eje X. Y a la recta vertical la llamamos eje Y o eje de las ordenadas. Ordenadas. Entonces, tenemos mis dos rectas perpendiculares entre sí, ¿no?
A la recta horizontal la vamos a llamar eje X, normalmente solo le vamos a poner una X en mayúscula para distinguirla, y a la vertical la vamos a llamar eje Y, y normalmente vamos a utilizar una Y mayúscula para distinguirla, ¿no? Bueno, estas dos rectas se encuentran o se intersecan en un punto, normalmente le llamamos el punto O, pero le asignamos la pareja ordenada 0,0. Y este punto lo llamamos origen. Origen o origen del plano ordenado, plano coordenado. Entonces el origen, pues es donde se intersecan estas dos rectas y tiene coordenadas 0,0. O bueno, tiene entrada 0,0. Y pues este es el plano con el que vamos a trabajar. A esta disposición del plano la conocemos como plano cartesiano. Bueno, y me falta decir un poquito más, pero bueno, vamos a decirlo aquí en el dibujito. A todos los elementos del eje X que están a la derecha del origen, vamos a considerarlos como positivos. Los que están sobre el eje X pero están a la izquierda del origen, los vamos a considerar como negativos. Y algo similar va a pasar con los elementos de Y. A todos los elementos de Y que están por arriba del origen los vamos a considerar positivos. Y a todos los que están por abajo del origen los vamos a considerar como negativos. Y bueno, la manera, además de eso, pues vamos a establecer dónde va las unidades, digamos, vamos a ubicarnos con unidades, con números naturales. Vamos a poner primero todos los números naturales en el eje X positivo, porque pues, los números naturales son positivos. 1, 2, 3, que estén como que a la misma distancia, a la misma unidad. Lo mismo vamos a hacer para marcarlos en el lado positivo del eje X. Y también en el eje Y, ¿no? Tienen que tener la misma, generalmente usamos la misma escala. Y así. Entonces, esta disposición del plano la vamos a llamar plano cartesiano y es con la que vamos a trabajar, es con la que vamos a localizar puntos en él y es con la que vamos a graficar funciones. Entonces, primero para graficar una función, pues necesitamos identificar puntos en el plano cartesiano. Entonces, vamos a ver cómo hacer eso. Para identificar un punto P igual que tiene coordenadas A y B en este plano. Localizamos A en el eje X, la coordenada A en el eje X, B en el eje Y, trazamos rectas ortogonales a los ejes X y Y por los puntos A y B respectivamente. Y la intersección de dichas rectas
será el punto P. Entonces, pues digamos que tenemos nuestro plano cartesiano. Tenemos el eje X, tenemos el eje Y. Aquí no estamos poniendo todos los ejes completos, pero no importa. Entonces, digamos que mi punto P, pues tiene coordenadas AB. Y digamos que la coordenada A, que está sobre el eje X, cae por aquí, ¿no? Y la coordenada B cae por aquí y tiene que estar en el eje Y. Recuerden, la primera coordenada corresponde al eje X y la segunda coordenada corresponde al eje Y. Pues bueno, ¿qué nos dice esto? Trazamos una recta paralela al eje X que pase por el punto A. Va a ser más o menos así. Y también trazamos una recta paralela, una recta perpendicular al eje Y que pase por el punto B. Más o menos va por acá. Y el punto en donde estas dos rectas se encuentran va a ser nuestro punto P con entradas A y B. ¿Vale? Esta va a ser la manera en la que vamos a identificar puntos en el plano cartesiano. Y de la misma manera que como encontramos encontramos el punto en el plano a partir de sus coordenadas, podemos encontrar las coordenadas de un punto mediante su posición en el plano. Entonces, otra vez tenemos los ejes X y Y. Digamos que nuestro punto P, bueno, nuestro punto vamos a llamarle Q, con entradas C y D, pues ahora es este, ¿no? Entonces, bueno, nuestro punto Q hacia secas. Nuestro punto Q en el plano es este. Entonces queremos encontrar sus coordenadas. Bueno, ¿qué hacemos? Pues trazamos una recta paralela a X que pase por el punto Q y en donde sea la intersección de esa recta con el eje X lo vamos a llamar C. Y similarmente trazamos una recta perpendicular a Y que pase por el punto Q y donde se encuentre esta recta con Y lo vamos a llamar T. Entonces vamos a decir que las coordenadas de mi punto Q en el plano van a ser C y D. Entonces aquí lo que hicimos es como que el proceso inverso. A partir de un punto que ya está en el plano cartesiano, encontramos sus coordenadas. Y lo hicimos igual mediante rectas perpendiculares a los ejes coordenados. Vale, pues creo que eso ya todos lo saben. No sé si haya dudas respecto a cómo estamos haciendo esto. No, No, ninguna. Vale. Pues bueno, ya sabemos cómo localizar. Y bueno, lo siguiente sería ver rápido cómo localizar estos puntos, pero creo que eso es bastante sencillo. Por ejemplo, localiza los puntos. Uno coma uno, no sé, menos 2,1, menos 3,0, y no sé, menos 1,1, y un último, y un medio coma menos 2 en el plano cartesiano. Entonces, rápidamente vamos a ver esto. Entonces tenemos nuestro eje X, el horizontal, nuestro eje Y son perpendiculares. Y digamos que nuestra escala y esta hoja ya está, digamos, ¿cómo se llama? Cuadriculada. Entonces, cada dos cuadritos sea la unidad. 1, 2, 3 y así, ¿no?
Entonces hacia atrás sería el -1, el -2, el -3, -4 y así. Hacia abajo -1, -2, -3, -4. Y hacia arriba 1, 2, 3 y 4. Entonces el 1 al 1 pues ya sabemos cómo hacerlo. Bueno, acá este es 1. La primera coordenada la identificamos con el eje X. En este caso sería aquí. Y la segunda coordenada del eje Y, que sería acá. Entonces, en donde se encuentren las rectas perpendiculares, ese sería el punto 1, 1. Luego el punto -2, 1. -2 está aquí, 1 está acá. Entonces este sería -2, 1. El -3, 0. -3 está acá. 0 es en donde se encuentra, bueno, las coordenadas 0, 0 son en donde se encuentran las rectas X y Y. Entonces eso quiere decir que todos los puntos que estén sobre el eje X y no se desplacen ni arriba hacia abajo, tienen coordenada 0. Entonces aquí está la coordenada 0 y no es cierto. El -3 está aquí, la coordenada -3, el eje X está aquí, ¿no? Pero la coordenada 0 en Y pues es esta altura del eje X, ¿no? No te desplazas ni arriba ni hacia abajo del eje X. Entonces este punto de aquí va a ser el -3, 0. Luego el -1, 1, pues -1 está acá, el -1 está acá. Entonces el -1, 1, -1, -1 estaría aquí. Y el 1 medio como -2. Bueno, si el 1 está aquí, el 1 medio estaría por acá. Entonces la coordenada 1 medio está aquí y bajas a -2, que es a esta altura. Entonces este de aquí sería, no, 1 medio, -2. Entonces estos serían mis puntos en el plano cartesiano. No sé por qué puse esto de aquí, pero bueno. Bueno, aquí me queda un poquito chiquito, pero pues, pero creo que se entiende. Ok, entonces ya vimos cómo funciona el plano cartesiano, cómo podemos encontrar puntos ahí, como dados puntos ahí podemos encontrar sus coordenadas. Y ahora lo que toca hacer, pues, es eso, graficar funciones. Entonces, ¿cómo representamos funciones en el plano? En este caso, en el plano cartesiano. Bueno, vamos a considerarla, en este caso vamos a considerar la función f que va de R, toma valores en R y las asigna valores en R. Y esta está definida por la expresión f de x igual a x cuadrada. ¿Vale? Entonces, para graficar como queremos representar una función en el plano, lo que queremos extraer son puntos, pares ordenados de números reales. Entonces, estos pares van a estar formados por las coordenadas x de la función, sus valores f de x, y los que vamos a identificar en el plano son las parejas x, f de x. ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente vamos a considerar valores para la variable x. Vamos a -3. -3, -2, -1, 0, 1, 2 y 3. Vamos a ver quiénes son sus imágenes bajo la función f. Bueno, sus números con los que lo relaciona la función f. El -3, ¿cuál sería su
El 9. real con... Ajá, 9. Al menos 3 lo estamos relacionando con el número 9 bajo la función f, la función x al cuadrado. Luego el menos 2, ¿con quién lo relacionamos? Con 4. Con 4. El 1, ¿con quién? Con 1. 1. El 0 por 0 pues es 0. El 1 al cuadrado pues es 1 por 1 que es 1. 2 por 2 es 4 y 3 por 3 es 9, ¿no? Entonces, estas son las imágenes, bueno, todavía no hemos dicho eso, pero son las imágenes de nuestras variables bajo la función f. Y pues juntamos estos pares ordenados. El primero sería menos 3,9. El segundo menos 2,4. El segundo 1,1. El tercero sería 0,0. El quinto sería 1,1. El siguiente sería 2,4. Y el último sería 3,9. Pues bueno, estos Una son los... antes de 0,0 no sería menos 1,1. Cierto, tienes razón. Menos 1,1, ajá. Ahora sí. Entonces, estas parejas ordenadas, x, f de x, son las que vamos a representar en el plano cartesiano. Entonces, a ver, vamos a ver. Vamos a hacer nuestra gráfica. Más o menos por aquí. Y más o menos por aquí. Aquí, pues, cada cuadrito va a representar va a ser una unidad, ¿no? Entonces, el 1 está aquí, el 2 está aquí, el 3 está acá, menos 1 está aquí, el menos 3 está acá, menos 2 está aquí, ¿no? Y cada uno de estos es 1. Este va a ser el 4. 5, 6, 7, 8, 9. Algo así. Y el 9 va a estar por acá. Entonces, primero hay que identificar el menos 3,9. Nos vamos al menos 3 en el eje X y nos vamos al 9 en el eje Y. Entonces, este va a ser menos 3,9. Luego al 2,4. 2 en el eje, menos 2 en el eje X, 4 en el eje Y, menos 2,4. Menos 1,1. Luego el 0,0 pues es el origen. 1,1 está acá, 2,4 está acá y 3,9 está acá. Entonces, todos estos puntos son puntos, son pares ordenados hasta que la primera coordenada es una variable del dominio de f y la segunda es el elemento en el codominio con el que lo estamos relacionando. Y pues para expresar f, para verlo ya mejor, lo que tratamos de hacer es unir estos puntos de manera que sigamos como que el comportamiento que sigue. Notemos que aquí los puntos como que no pasa que están dentro de una recta porque pues esta recta como que se va torciendo, ¿no? Entonces, más bien es una curva que como que abre hacia arriba y se va haciendo cada vez más angosta. Ahí se me quedó feo. Ahí. Algo así es esta cosa, ¿no? Pues bueno. A esta unión de puntos le vamos a dar un nombre especial que le vamos a llamar como gráfica de f. Entonces, vamos a poner esa definición. Bueno, vamos a decir qué hicimos aquí. Identificamos las parejas x, f de x en el plano cartesiano. Y conectamos los puntos. Pues tratando de seguir el comportamiento que tiene, ¿no? Entonces, llamamos gráfica de f. Denotada por
G mayúscula sub F al conjunto va a ser G sub F igual al conjunto de las parejas X, f de X en R2, en R al cuadrado, tales que X es un elemento del dominio de mi función. Ok, entonces la manera de ver una función en el plano es mediante su gráfica. Y la gráfica es simplemente el conjunto de todos los pares ordenados X, f de X, tales que X es un elemento del dominio de la función. Pues bueno, aquí sabemos que el dominio de esta función pues, son todos reales, es decir, para cada número real vamos a poder encontrar un punto en el plano, pero pues aquí no nos alcanza todo nuestro dibujo para poner todos sus puntos y por lo tanto no podemos ver toda la gráfica. Pero pues entre más de estos puntos X tabulemos, entre más calculemos sus imágenes, más puntos en el plano vamos a poder encontrar y vamos a poder ver una mejor representación de la gráfica de la función en el plano. Y bueno, pues para eso también ya tenemos programas. Por ejemplo, aquí tenemos el GeoGebra. Y vamos a calcular unos puntos aquí. Ahí vamos a calcular el 0,0, el origen, y aparece acá en la gráfica. ¿Y cuál había calculado más? El 1,1, el 2,2, no, es cierto, el 2,4, el 3,9, luego el menos 3,9, menos 2,4 y el menos 1,1. Esos son todos los puntos que había tabulado y ahora lo que voy a hacer es graficar la función x al cuadrado. Y pues sí, ¿no? Aquí ya tenemos todos los puntos que calculamos y todas las parejas ordenadas x, f de x. Pues están aquí y pues ya el programa ya me dice más o menos cómo se ve la gráfica de la función. Y entre más reales consideremos, pues vamos a ver más puntos de esta gráfica. Ya con la gráfica ya podemos ver más propiedades, como que cuáles son los ceros de la función, si la función es positiva o negativa, creciente o decreciente, bla, bla, pero eso ya lo vamos a ver mucho más adelante. Ahorita solo quiero que se queden con cómo se define la gráfica de la función, sino simplemente las parejas ordenadas, x, f de x, con x en el dominio de la función. ¿Vale? ¿Hay alguna pregunta? No, ¿No? No. ¿No? Ok. Pues bueno. Ok, yo creo que por el momento aquí le dejamos. Ya retomaríamos gráficas de funciones el viernes. Y pues no sé si alguien tenga dudas con la guía. Bueno, si alguien tenía dudas con la guía por ahí, pues, es el momento para sacarlas. Bueno, voy a dejar esto aquí abajo. ¿No? ¿No hay dudas con la guía? Sí, yo pero Ah, sí, sí. Ok. tengo una de un ejercicio del conjunto vacío. Creo que es el número... Ah, ahí está. Ay, es el 8. No, a ver. Es
que me pierdo aquí. Creo que es en el 7 el B. A pertenece al vacío, sí, solo si A es igual al vacío. Ajá. Ajá, ¿cómo podría partir de ahí? Es que no sé cómo, me revolví, no sé cómo empezar. Ok, a ver. Ay, perdón. Vamos a compartir pantalla. Entonces es ejercicio 7 algo. 7, no recuerdo qué inciso, ajá. Pero dice que A está contenido vacío. Sí, solo sí. A es el vacío, ¿no? Ok. Yo digo que el regreso es muy sencillo. ¿Por qué? Porque ya sabes que dos conjuntos son iguales, sí, solo sí. Se da la doble contención. A está contenida en B y B está contenida en A. Entonces aplicas eso y pues ya si tú supones que A es igual al vacío, pues aplicas doble contención y pues ya tienes lo que querías, ¿no? Entonces lo interesante sería la, la implicación de ida. Y para eso, ¿alguien tiene alguna idea? ¿Alguien que ya les haya salido? Bueno, yo lo intenté por contrapuesta, o sea, suponer que A es distinto del vacío y por lo tanto hay un elemento de A que no está contenido en el vacío. Esa es más bien contradicción. Ajá. Sí, porque tienes que... Ah, no, sí, sí, sí. Sí, sí, está bien, sí es por contrapuesta. Ajá. Entonces, supones que A es distinto al vacío, ¿no? Entonces, existe un elemento X en A, ¿no? Eso es lo que dijiste, ¿no? Creo. Sí, de hecho, ajá, y ya pues, pues por definición, el vacío no tiene elementos, por lo tanto no estaría contenido en A. Bueno, A no estaría contenido en el vacío. Exacto. Sí, eso ya sería la respuesta. Entonces, pues sí, aquí está el ejercicio tal cual. Ya nada más aquí existe X en A, pues utilizas tal cual la definición de contención y la definición de conjunto vacío. Entonces ya esto te debería dar debería llegar a que si A es distinto del conjunto vacío, entonces A no está contenido en el conjunto vacío. Pero esa es pues, esta es la contrapuesta, entonces ya puedes, ya puedes suponer bueno, ya sabes que la implicación de ida, pues sí se cumple. ¿Vale? Sí, gracias. Sí, más o menos. Y en el anterior a ese que dice X está contenido en A, sí, solo si el conjunto X está contenido en A. Ajá, Ajá, la A de la 7. sí, ok. ¿Cómo? Ajá. Entonces, bueno, este era el B. Y para el inciso A, sé que se está en A. Sí, solo sí. El conjunto unitario de X está contenido en A. Pues aquí tal cual es utilizar definición de pertenencia y de contención. Por ejemplo, supones que X está en A y lo que quieres demostrar es que este conjunto, el unitario de X, está contenido en A. Ahí lo que tienes que probar es que todos los elementos del primer conjunto son elementos del segundo, pero pues eso ya te da de la hipótesis de ida. Entonces esto, pues es tal cual definición de contención. Y la segunda también es definición de contención. Supones que el conjunto unitario de X está en A y lo que tienes que demostrar es que el elemento X
pertenece a, pero esa es tal cual la definición de contención. Todos los elementos de este primer conjunto son elementos de este segundo conjunto. Entonces ya nada más aplicas a esa definición y ya tienes lo de acá. Entonces, es tal cual aplicar definiciones. Ok, gracias. Una duda. Ajá. En la parte 17, en tanto el inciso A como el B, se hace por transitividad, ¿no? Pero el A, ¿crees que nos podrías dar así como de cómo empezarlo? Porque creo que está Mm, más difícil que el B. No por transitividad, si ya te sale uno, ya te sale el otro. Pero ajá, no es por transitividad, más bien ahí lo que tienes que aplicar es una propiedad que vimos de producto, como que producto de ejercicio 17. Ahí lo que tienes que aplicar es que sí, sí que, ajá, si A es mayor a B y C es un número positivo, entonces C por A o A por C es mayor a C por B. Entonces, la idea de este ejercicio es aplicar esta propiedad. Entonces, aquí lo que tienes que hacer es simplemente, ahí, puedes ver qué A te conviene, qué B te conviene y qué C te conviene. En el 17 lo que tenemos es que si C es un número real y si C está entre 0 y 1, pues entonces C cuadrado es menor a C y C es menor a 1. Entonces ya tienes esta desigualdad. Yo digo que podrías multiplicarla por un número positivo. Tienes que ver cuál es el número positivo que te conviene. Y aquí está, o sea, el ejercicio no te está dando muchos números positivos, solo te está dando el 1 y el C. Entonces, como que por ahí tendrías que escoger uno de esos dos. Y para el inciso B es similar, solo tienes dos números positivos y tienes esta desigualdad, la de abajo. Entonces, para obtener esta de la derecha, pues igual tienes que multiplicar la primera por otro número positivo. Ok, sí, creo que ya se me ¿Ya? prendió. Tal vez no el foco, pero pues sí, aunque sea tengo ahí como una idea. Ahorita la pruebo y a ver qué sale. Vale. Y otra cosa, ya que Ajá. estamos aquí, el 19 es ocupando raíces, pero no hemos, bueno, es que no me acuerdo si hemos visto raíces. No vimos tal Sí, cual raíces, pero vimos una prueba similar. Lo que vimos es que no existe un número real, creo que también le llamamos R, un número racional, tal que su cuadrado fuera el 2, el número 2. Y ahí utilizamos esta prueba por contradicción. ok, 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 ok. Entonces hay que hacer algo similar, como que suponer que sí existe un número racional y pues llegar a una contradicción. Ok. Estoy ¿Vale? viendo con el otro, está feo. Ok. ¿Alguien más tiene dudas con esta parte de la guía? ¿Con la nueva? En la 20, para determinar las afirmaciones que son verdaderas o falsas, es por contraejemplo. O, Si tú crees que es verdadera, ajá, demuéstrala. Y si no es, y si crees que no es verdadera, ajá, contraejemplo. vale, gracias. Es como esa vez de que no sé si fue contigo o con Luis, pero que creo que demostramos la suma de fracciones, algo así. Vimos rápido que Para, la suma que la suma de números racionales es número racional. Bueno, ajá. Vimos que vimos una vez, ajá, la suma de números racionales es racional, no recuerdo cuál. No, ya recordé. La suma de un número irracional con un racional es irracional. A ver, de hecho, la tengo por aquí. Creo que está por acá. Bueno, aquí está la prueba que te había dicho hace rato. Ahí lo compartí. Sí, sí, la compartí. No existe racional tal que eso cuadrado sea el 2. Y es una prueba por contradicción.
Y aquí está la otra. Si A es un número irracional y R es un número racional, entonces A más R forzosamente es un número racional. Y aquí lo que hicimos es que si supones lo contrario, vas a llegar a que tu número racional, irracional, A, lo vas a poder visualizar como un número racional. Y esa es una contradicción. Entonces, en el ejercicio 20, pues si tú crees que el ejercicio no es cierto, pues tendrías que hacer algo similar. Podrías probarlo con contradicción. Oh, vale. Gracias, Por profe. ejemplo, el A, si X es un irracional y R es un racional distinto de cero, entonces Rx es irracional. ¿Qué crees que sea eso, verdadero o falso? Siguiendo el ejemplo anterior de la suma. ¿Cómo? Ajá. Perdón, se me cortó el internet. El primer inciso A, Ajá. ¿crees que es verdadero o es falso? Sí, que es pertenecer. ¿Verdadero? Verdadero, ajá, como que suena que es verdadero porque se parece mucho al de la suma del irracional más racional. Ajá. Entonces, para probarlo, pues te sugeriría que hicieras algo similar. Supusieras por contradicción que el producto es racional. Existe una fracción y pues ya haces cosillas por ahí, ¿no? Como que veo que el 20 va a ser como de los más feos. El 20 y el 6. No, no tanto. A ver, 20. El otro es que suma de racionales es irracional y el producto de racionales es irracional. A ver, el A, pues sí, ya lo dijiste, yo digo que va a ser verdadero. Y los otros dos, yo digo que puede que sean falsos. Y para esos contraejemplos, pues no se tienen que romper la cabeza. Tal cual es, no sé, ya conocen varios números irracionales, no los hemos estudiado bien aquí, pero pi es un número racional, o sea, raíz de 2, no lo hemos definido tal cual, pero sabemos que existe y es un número irracional. Y pues con esos dos les basta. Entonces yo digo que con estos dos pueden utilizar contraejemplos para los últimos incisos del 20. Ah, como demostrar que la raíz de 2, o sea, que la raíz de 2, ay, que la raíz de 2 es un número irracional. No, eso ya como que lo vimos con el de no existe R cuadrado, R racional tal que R cuadrado sea 2. No necesitas probar que es irracional, solo necesitas utilizar que es irracional para desmentir el B o el C. Ok. Pero lo de irracional, sí lo podría como Sí, lo ocupar en puedes el utilizar, 19, ajá. ¿no? Puedes decir que, a ver, yo me lo pongo aquí. Raíz de 2 es un número irracional. Bueno, por ahí lo voy a poner grande al rato, pero ajá, ya pueden utilizar que raíz de 2 existe y es un número irracional. Y lo mismo para pi. Entonces, con eso yo digo que pueden sacar contraejemplos muy sencillos para el inciso B y C de la tarea 20, del ejercicio 20. Ok, ¿Vale? sí. ¿Alguna otra duda? Oh, profe. ¿No? ¿Seguros? Profe, nada Ajá. más rápido. ¿Cuál es la diferencia entre contraejemplo y demostrar por contradicción? Ok. A ver, regreso acá. Entonces, digamos que tienes un teorema de la forma P, entonces Q. Entonces, ¿quieres demostrar esto? Entonces, la demostración por contradicción
es que el teorema no pasa, es decir, supones la hipótesis P y que no Q es cierto. Entonces supones P y no Q. Y mediante una serie de pasos vas a llegar a una contradicción. Es decir, algo que no puede pasar, no sé, 2 es positivo y negativo, o cosillas así, cosas que ya sabes que no son ciertas, o que son verdaderas y son falsas al mismo tiempo, ¿no? Entonces, ya que llegas a la contradicción, pues esto pasó porque supusiste esto de acá, que se cumplía P y que se cumplía no Q. Entonces, esto ya te dice que P y Q es verdadero. Entonces, esta es una prueba por contradicción. Y ahora, un contraejemplo. Tú tienes una afirmación, tienes un ejercicio que dice determina si la proposición R es verdadera o falsa. Entonces, yo digo que R es falsa. Y para probar esto, bueno, para exhibir esto, uso un contraejemplo. Y digamos, un contraejemplo es un ejemplo en el que se cumplen las hipótesis de R, pero no sé si se cumple la implicación, ¿no? O la consecuencia. Digamos, no sé. A ver, ¿qué cosa es? Todos los números positivos son pares, ¿no? Digamos que esta sea tu afirmación. Yo digo que esta es falsa. Y para probar que es falso tienes que exhibir un número positivo que no es par. 3 es un número positivo y 3 no es par. Entonces esto es un contraejemplo. Es un ejemplo que te desmiente una afirmación. ¿Vale? Entonces, una prueba por contradicción es tienes que demostrar un ejercicio o un teorema, pero es un teorema de la forma P implica Q y lo que haces es oponer P y no Q y a partir de eso llegas a una contradicción. Y contraejemplos es en el caso de puede determinar si cierta afirmación es verdadera o falsa y si tú crees que es falsa, pues tienes que exhibir un ejemplo que te niegue esa afirmación. A ese ejemplo le conocemos como contraejemplo. Entonces, esas son las dos diferencias. Uno se aplica para teoremas de la forma P y Q y la otra es para desmentir afirmaciones. Ok, gracias. ¿Sí? O sea, como desmentir lo que tú mismo estás diciendo o desmentir Desmentir lo lo que tú contrario. mismo estás diciendo o algún otro enunciado por ahí que tú sepas que es falso. Me hice bolas. Ajá, ¿lo puedes para repetir? desmentir algo. Con los contraejemplos simplemente te sirven para desmentir una afirmación. Ok, que esa misma afirmación te la postulaste. Ajá, sí, ajá. Para que al final solamente, por así decirlo, te quede como un camino y ya digas, como ya me desmentí, ahora es esto. No tanto como un cambio. Bueno, ajá, sí, ajá, porque si es. Ajá, es que es más que nada si tú te pones una afirmación y esa afirmación no es verdadera o es falsa. Entonces, si tú crees que es falsa, pues la tienes que desmentir esa. ¿Y cómo desmientes esa afirmación? Pues mediante un contraejemplo. Exhibes un ejemplo tal que te desmiente esa afirmación. Algo así, digo. No afirmación, digamos. Entonces, tal cual, un contraejemplo no es una demostración, simplemente estás exhibiendo que cierta afirmación es falsa. Nada más eso. Supongamos de que me ponen un teorema que dicen que es verdadero y me No, dicen, no se aplica a teoremas porque los teoremas ya sabes que son verdaderos. Se aplica para afirmaciones que te dicen,
determina si esta cosa es verdadera o es falsa. Ah, ok, ok. O sea, bueno, entonces cambio de ejemplo. Supongamos que me ponen un ejercicio, ¿no? Que digan, demuestra, bueno, señala si es verdadero o falso, si es, Ajá. y de lo contrario, demuéstralo por contraejemplo. No sé, yo digo, es verdadero, entonces tengo que demostrar que es falso. No, si es verdadero, tienes que probar que es verdadero y puedes utilizar cualquiera de las formas de demostración que ya sabemos. Directa, por inducción, por contrapositiva, por contradicción, bla, bla. Pero si tú crees que la afirmación, el enunciado que te están dando es falso, pues tienes que mostrar que es falso mediante un contraejemplo. Por ejemplo, aquí el enunciado que te dieron es todos los números positivos son pares. Y pues ya todos sabemos que eso no pasa. Bueno, tenemos que mostrarlo con algún ejemplo. Pues aquí el número Ah, 3, o sea, es positivo, entonces sí entra dentro de las hipótesis de la afirmación, pero 3 no es par, porque pues, no es par, es impar de hecho. Entonces, estás mostrando que esta afirmación es falsa y la estás mostrando mediante un ejemplo. A eso es lo que se le conoce como contraejemplo. Entonces, los ah, contraejemplos no sirven para demostrar un teorema o cosas así. Sirve para negar una afirmación que sabes que ya es falsa. ok, 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 ya me quedó claro. Ya, ok, ok, va, Ujú. ¿Vale? va, gracias. ¿Alguna otra Eh, duda? yo, Ajá. profe, bueno, es que a mí no, bueno, me causa mucho conflicto cuál es la diferencia entre el pertenece y el conjunto de, o que está contenido en otro. Pertenencia y contención, ¿no? Ajá, Ok, entonces X pertenece a si X es elemento de A. Y, no sé, B está contenida en A si todos los elementos de B son elementos de A. Entonces, hay casos especiales, pero básicamente la contención te relaciona dos conjuntos, un conjunto B y un conjunto A. Y lo que te dice la contención es que de cierta manera B está por debajo de A. Y el que esté por debajo de A en conjuntos es que todos los elementos de B sean elementos de A. Eso es lo que te dice una contención. En cambio, una pertenencia no necesariamente te relaciona un conjunto con otro, sino te relaciona un elemento con un conjunto. Y aquí lo que te dice es que el elemento X, el elemento X está en A o es un elemento de A. Por ejemplo, aquí el elemento X es este puntito y A es el conjunto, ¿no? Entonces aquí se puedes decir que X pertenece a A. En cambio, digamos que tienes A y tienes otra bolsita dentro de A y esta bolsita tiene sus propios elementos y esta bolsita sea B, digamos. Entonces B por sí solo es un conjunto porque tiene ciertos elementos, pero es un conjunto que está dentro del conjunto A. Como está dentro del conjunto A, todos los elementos de B también son elementos de A. Entonces aquí sí podemos decir que el conjunto B es un subconjunto de A. Entonces, como lo puedes ver es que, ajá, la contención solo te relaciona conjuntos y la pertenencia no necesariamente. Mayormente solo te relaciona un punto, un elemento, una cosilla con un conjunto. oh, ya. Y por ejemplo, si digo el conjunto A pertenece al conjunto B, ¿sería lo mismo que la contención en ese caso? No, no sería lo mismo. Y de hecho por eso está ese ejercicio en la guía. Pero ajá, A pertenece, digamos, a B. Entonces, ahí, A está contenida en B
Esto en general no es falso. Y vamos a verlo con un ejemplo. Digamos, A es el conjunto que solo tiene al 1 y ya. Y B es el conjunto que tiene al conjunto, al conjunto que solo tiene al 1 y tiene al 2 aquí. Así definimos mi conjunto B. Ahora, el conjunto B tiene dos elementos. El primer elemento es el conjunto que tiene el 1 y el segundo elemento es el 2. Y yo puedo reescribir esto a este conjunto B como A,2. ¿Por qué? Porque A es igual al conjunto que nada más tiene el 1. Entonces, aquí A sí está como elemento en el conjunto B. Entonces, aquí sí podemos hablar de pertenencia porque A es un elemento de B. Pero para que A estuviera contenido en B, tendría que pasar que 1 fuera elemento de B, porque así todos los elementos de A son elementos de B y por lo tanto se da la contención. Pero otra vez B no tiene al 1 como elemento, tiene al 2 y tiene al A, pero no tiene al 1 como elemento, entonces 1 no es elemento de B, por lo tanto A no es subconjunto de B. Oh, ya, creo que ya, profe. ¿Sí? ¿Más o menos? Gracias, sí, más o menos. Gracias. Vale. Pues ya faltan 6 minutos, entonces yo creo que aquí le dejamos, pero si todavía tienen dudas, me pueden escribir por correo, por Facebook, por donde quiera. Y de todas maneras, yo creo que el viernes vamos a retomar un poquito las dudas de la guía, tal vez. Bueno, vamos a ver un poquito más de dudas de la guía ya para que puedan resolver bien su examen, ¿ok? Yo tengo una duda rápida. Es sobre un símbolo nada más. Ok, Que es que le contención, pero con una rayita abajo y aparte en esa rayita está como tachada. tachada. Ajá. ¿Qué significa? ¿Así? Contención propia. Ajá. Significa que A es un subconjunto de B, pero A es distinto de B. Entonces, por ejemplo, A que sea el 1 otra vez y B que sea el 1, el 2 y el 3. Aquí sí se cumple que todos los elementos de A son elementos de B. Entonces A sí es un subconjunto de B. Pero A no es B porque B tiene más elementos de los que tiene A. En este caso el 2 y el 3. Por lo tanto, A es un subconjunto de B que no es B. Entonces la contención es propia. Ok, gracias. ¿Sí? Ok. Bueno, entonces nos vemos el viernes. Gracias. Saludos, profe, gracias. Hasta luego. Gracias. 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 Hasta luego. Hasta luego. Ahí, profe.